Hola, buenos días. Hoy estoy con Sara Aránega. Es una persona que venía a sesión hace varios años, antes de que la herramienta saliera. Y bueno, ha estado en el proceso de transición de las sesiones individuales a la herramienta personal y ahora a los talleres de grupo. Sara, ¿nos quieres compartir tu proceso? ¿Cómo ha sido este último año ha sido realmente, ¿no? El cambio. ¿Cómo lo viviste? Sí. Pues lo que estábamos hablando antes de entrar en el vídeo es que para mí al principio fue como cuando dejaste de hacer sesiones, para mí fue como, lo viví un poco como un abandono, como una especie de desamparo de buscar otros terapeutas y no encontrar y era un poco como de desesperación incluso. Pero luego, a lo largo del tiempo, a pesar de que inconscientemente yo ya lo sabía, lo que me di cuenta y tomé conciencia es de que todo ese tiempo me había servido para autosostenerme, para darme cuenta que yo puedo sostenerme, que no solo no necesito un terapeuta, sino que cuando tienes un terapeuta no es que esa persona te esté sanando, sino que eres tú el que está sanando y esa persona, el terapeuta en sí, o como quieras llamarlo, te está acompañando, solo es un acompañamiento. Y luego pues compré el libro y demás. Autosostener, te refieres a autosostenerte emocionalmente, Sí. ¿no? Porque tú tienes una vida independiente Sí. y es... Autosostenerme Claro, emocionalmente. claro que entender lo que sientes, centrarte, encontrarle un sentido a lo que piensas, a lo que sientes, alinear, Sí, que sea un solo equipo, tu mente, tus Sí. emociones, tus actos. Eso es un proceso de responsabilidad, de autosostenernos emocionalmente. Entonces, a ti te sirvió en esos meses, 6, 10 meses, te sirvió para darte cuenta que todo lo que hacíamos en sesión, sabías hacerlo, Sí. sin que alguien te acompañara. Sí. Lo que pasa es que a nivel racional, los hábitos que vamos creando, cuando ya estamos preparados, nos parece que no, dudamos. Dudamos. Pero a ti te ha servido para darte cuenta de confiar en ti misma y que lo haces con mucha más facilidad, que lo has practicado mucho y que no lo olvidas, es algo que está integrado. Ya está ahí. Bueno, en verdad siempre ha estado ahí, pero no nos dábamos cuenta, no te dabas cuenta. Una vez que te das cuenta ya no puedes dejar de darte cuenta. Está ahí, sigue ahí, lo sabes. Hay veces que te sale más natural, hay veces que puede ser más complicado, más complejo, pero está ahí. Y a veces también con autosostenerme, ni siquiera me refiero a veces a entenderme, porque hay veces que no logro entenderme, pero sí no dejar que me coman las emociones, que el caos se apodere, sino simplemente entender y sostener. Que vas a encontrarle un orden a ese caos. Que a lo mejor no es el momento, pero en algún momento aparecerá y lo entenderé. Entonces simplemente ya eso, pues te autosostienes, o sea, estás contigo, y ya está. Me decías que duraste meses intentando leer el libro y no conseguías porque te lo ponías como una obligación, ¿no? Sí. El tengo que leer. Y luego cuando tomaste la decisión de no lo tengo que leer, sencillamente lo quiero leer, es cuando pudiste fluir en la lectura y te diste cuenta que el libro, una de las tantas cosas que hace es efectivamente sacar a flor de piel el caos interior. Sí. Y entonces o nos negamos que tenemos un caos interior, nos resistimos o directamente aceptamos que el caos es nuestro y que no está para castigarnos ni porque seamos malas personas, sino porque ese caos interior necesita ser entendido de una manera digna, que desde un filtro de la autovalía nos va a llevar directamente a la solución, pero si lo vemos con un problema nos encontramos con una resistencia tremenda. Con un bloqueo. Yo lo viví así leyendo el libro. Al principio era como eso, tengo que leerlo porque tengo que sanar estas cosas, porque quiero entender esto, otro, porque
Entonces empezaba a leerlo y no entendía nada, se me hacía... Era eterno, ¿no? Leer 2 frases, mi cabeza hacía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué tal? Era aburrido, era pesado. Sí, sobre todo, no aburrido, es que ni siquiera le daba oportunidad a ser aburrido, porque mi cabeza entraba en tal cortocircuito que era imposible, o sea, no había manera de que lo leyera. Y ya cuando hice el cambio desde donde me lo estaba leyendo y entendí que, o sea, paré, dije, no, así no lo voy a leer así, no puedo, es imposible. Y ya estuvo guardado meses hasta que tomé la decisión de leerlo porque quería, o sea, simplemente para ver qué tenía el libro para mí, qué me iba a proporcionar, qué decía, simplemente por deseo. Una elección libre. Sí, elección libre. Y antes de empezar a leerlo, porque yo quería leerlo, ya había tomado la decisión de leerlo, pero no encontraba el momento, siempre era o no me daba tiempo, o hoy no es el día, o hoy no me siento, hoy no estoy preparada, y entonces hice una sesión de los lunes y ya ahí fue que encontré momento para leerlo y tardé nada en leerlo, o sea, sí que estuve a lo mejor desde que lo empecé hasta que lo terminé un par de semanas, pero cogía el libro un día, me leía 3 capítulos sin problema, súper rápido y luego a lo mejor tenía que estar eso, integrando varios días o simplemente no cogía el libro varios días, pero luego otro día lo cogía y otra vez leía 4 o 5 capítulos y así, a lo mejor en 4 días me lo he leído, o sea que era muchísimo más fácil, y simplemente pues había muchas cosas que seguía sin entender, pero entendía que no las entendía y ya está, no pasa nada. Aceptaba que tenía que ser un proceso. Sí, y que en ese momento no las entendía, pero pues a lo mejor más adelante sí, o la próxima vez que volviese a releer el libro, porque el libro está ahí, no se va a ir, las entendería desde otro punto. Entonces, simplemente fluir y entender que no podemos, no entender controlar todo, ni intentar entender absolutamente todo, simplemente fluir y leerlo. O sea que a ti lo que te motivó a entrar a un taller a los lunes fue encontrar ese momento, esa conexión contigo misma, encontrar tu manera de recuperar un ritmo interior. Recuperar, exactamente, y de recuperarme, porque llevaba mucho tiempo que no me dedicaba tiempo a mí, me había un poco como olvidado de mí y ahí entraba también la parte de no leer el libro, de no encontrar momento para leerlo, porque era algo que yo quería hacer, pero como no me estaba dedicando tiempo a mí, ni me estaba escuchando, ni me estaba prestando atención, pues no entraba dentro de mi tiempo, era como tengo que hacer 27.000 cosas, estoy haciendo y no. Entonces, dentro de que quería encontrarme a mí, entraba el hecho de que quería leer el libro. ¿Y cómo notas las ventajas del taller de los lunes y del taller de los miércoles? Porque tú estuviste haciendo 3 talleres los lunes. ¿Hiciste 3, 4 talleres los lunes? 3 o 4 creo, sí. Y ya diste el paso al taller de los miércoles. Sí, ¿Cómo notaste ese proceso? ¿Qué te motivó para dar el salto a los miércoles y no quedarte acomodada en los lunes? Es una buena pregunta. Aparte de que yo quería leer el libro, por el hecho en sí de querer leerlo, no es que leyese el libro para poder dar el salto a los talleres de los miércoles, sino que yo quería leerlo. Pero ¿Qué sí que estabas es cierto, buscando que te motivaba a leer el libro? No lo sé. Entender mucho más lo que estábamos haciendo el Entender lunes. más aún, sí. ¿Entenderte Sí. a ti mucho más? Entender lo que hacíamos los lunes. Quiero decir, entender los talleres para yo poder ponerlo en práctica, incluso sin necesidad de acudir o asistir a los talleres. Aunque es cierto que a veces la cabeza no te da y no sabes por dónde tirar, pero yo soy una persona que si entiendo lo puedo procesar. Claro. Y me lo proceso yo y ya no dependo de nada ni de nadie. Sabías, en tu interior sabías que si cogías esa herramienta, la hacías tuya, a tu manera, a tu ritmo, eso es.
y vas a poder avanzar mucho más, entenderte mucho más, Sí. sostenerte mucho más. Y entonces, ¿eso lo has comprobado en el taller de los miércoles? Sí. Se nota mucha más individualidad, independencia a la hora de entrar en lo que Sobre sientes. todo, independencia, que para mí no solo significa... Era lo que estábamos hablando antes del autosostenimiento. Cuando las personas se saben sostener, no hay dependencia, no hay exigencia, no hay... Decepción. No, claro, no hay nada de eso. Simplemente cada uno está consigo mismo y todos con todos. Ujú. Que aquí viene la habitual confusión de que estar todos con todos... No es lo mismo estar juntos que estar revueltos. Ujú. No es lo mismo que estar todos, que unos estén invadiendo, otros no sepan por dónde ir. Entonces, ahí hay independencia en muchos sentidos. Ujú. Como hay independencia, hay más orden Ujú. dentro del caos. Hay más claridad, Claridad. hay más empatía, Sí, empatía, entendimiento. más conexión Sí, entre porque, todos. porque tú mismo puedes estar conectado contigo mismo y eso es inevitable que hace que estés más conectado con los demás. Y el otro, a su vez, lo mismo. Porque pasa también una cosa, y es que si tú estás muy conectado contigo mismo, pero las personas que te rodean no, Ujú. si no sabes cómo llevarlo, eso te acaba llevando a ti al caos y al dar por el otro, o al hacer por el otro, o al olvidarte de ti, o al... A exagerar los Exagerarlo, excesos y los sí. vacíos, ¿no? Yo también lo noto, en los talleres de los lunes yo puedo sentir que en 2 horas entrar profundamente en un tema caótico, cada uno, que podemos ser 3 o 6 personas, pues tengo que ir profundamente y canalizar esa información. Y en hacer los de guía. miércoles lo que noto es que cada uno estamos mucho más centrados, entramos directamente cada uno sabiendo que vamos que vamos a ir Sí. profundo y que vamos a confiar. Es como un pasito más de confianza, ¿no? Confiar en que digamos lo que digamos va a ser perfecto, que digamos lo que digamos nadie se va a sentir atacado, nadie tiene que defenderse, Ujú. que digamos lo que digamos es así, porque es lo que tú sientes. Yo no puedo contradecirte que no sientes eso, Claro. ¿no? Que cada uno estamos hablando de lo que sentimos, por lo cual nada está bien, nada está Sí, mal. además ni siquiera es pensable, o sea, es impensable que alguien se pueda sentir atacado. Ujú. No existe. Ujú. Eso no... O sea, en los talleres lo que hay es un entendimiento, una empatía por parte de todos, una comprensión. Creo que no sabría Es ni... una apertura, Sí, es apertura por parte de todos, ¿no? incondicional, ¿no? Exacto, o sea, nadie... No hay juicio por ningún lado. No es que nadie te vaya a juzgar, no, es que el juicio no cabe ahí. No entra, en no cabe. cuanto No. nos juzgamos a nosotros mismos, se nota que nos estamos juzgando, Sí. y es fácil darnos cuenta y es fácil decir, me abro y acepto. Una cosa que nos puede servir a todos, Sara, y con eso podemos cerrar, es que algunas personas podemos llegar a creer que autoconocernos es fácil y que es bonito, ¿no? Y en estos talleres, autoconocernos, nos estamos dando cuenta que es sanador, es posible, es liberador, es impresionantemente, ¿cómo se puede decir?, humano, pero para llegar ahí tenemos que entender el miedo, tenemos que entender las dudas, tenemos que entender los traumas. O sea, tenemos que abrirnos a aceptar cosas que no son agradables. Sí. ¿Qué dirías tú, qué quisieras compartirnos de ese proceso de autoconocimiento que muchas veces lo pintamos como tan color de rosa y no es color de rosa solamente? Es color de rosa, pero tiene todos los colores. Creo que la gente lo entiende como color de rosa porque, claro, tú hablas ya desde la consecuencia o el resultado. Es decir, cuando empiezas a autoconocerte, te vas dando cuenta de que las cosas son de otra manera, o sea, que no era lo que tú pensabas, que la vida es otra cosa, y entonces empiezas a ver la vida de otra manera.
pero ese es el resultado de un esfuerzo de conocer... De un proceso. Sí, de un proceso Ujú. de ver y enfrentarte a todo, no solo a lo bueno, Ujú. también a lo malo, a lo que vemos como sombra, como a nuestros miedos, Ujú. a A lo que no nos lo gusta de que no nos nosotros. gusta de nosotros, al dolor, al rechazo, Ujú. a todo eso que acumulábamos dentro. Ujú. Entonces no es un camino de rosas, es un Es un camino de rosas, pero las rosas también tienen espinas. Espinas, sí. Y el tema es que cuando hablamos de esa plenitud, de esa libertad, de esa fuerza interior que nos dice adelante y asume todos los desafíos porque vas a poder con ellos, y nos da incluso risa y nos ayuda a reírnos de nosotros mismos, Sí. es agradable, pero porque es una frecuencia de amor que te llena tanto, que te permite reírte, ser feliz y sentirte libre, pero efectivamente es consecuencia de haber Sí. sostenido todo. Ujú. Una persona que no haya vivido esa plenitud se puede llegar a creer que es falso, Claro, que reírnos de nosotros mismos, claro. que llegar a esa plenitud y a esa dicha, a ese gozo interior por conocernos a nosotros mismos. De hecho, bueno, nos ha pasado, quiero decir, a mí me ha pasado y me ha puesto que quieras que a ti también, Claro. de personas que no te creen, que no Ujú. creen que puedas ser feliz, viviendo cosas que para ellos son horrorosas, Ujú. pero como tú las ves desde otro punto, Ujú. ves que también es bonito, las cosas horrorosas también son bonitas porque tienen un para qué, o sea, todo... O sea, cuando hemos vivido una situación donde nos hemos sentido, yo qué sé, que hemos hecho daño a la Ujú. pareja o a nuestro hijo o a nuestra madre o a alguien que queremos, y nos cuestionamos de decir por qué no pude, por qué me dejé controlar por los nervios, por qué rompí con esto, por qué perdí esto, y te mortificas tanto, y luego cuando estamos ahí en este tipo de espacios y vamos profundamente a ver qué es lo que había detrás y lo entiendes y te sientes tan abrazada por tu propia historia Claro. y entiendes que eso que has vivido te está enseñando a abrirte a una etapa mucho mejor de lo que te puedes imaginar, es cuando sueltas el control. Claro. A eso te refieres, ¿no? Sí. Mm. Que cada uno reaccione de una manera ante una situación es por algo, Ujú. no es porque sí. Nadie quiere sufrir, nadie queremos hacer las Claro, cosas mal. claro, Hay pero una historia ahí, si, un nudo en nuestra si lo historia. rechazas, en el ejemplo que tú has puesto de que has perdido los nervios con un hijo o con tu pareja o algo así, si te paras y te escuchas, en lugar de juzgarte, de decir, ay, pero ¿cómo he podido hacer esto? Te das cuenta que ahí pasaba algo y que tú has reaccionado así porque tenías algo que mirarte, Ujú, porque tenías algo que sanar. ujú. Y que efectivamente si tú miras, en lugar de rechazarlo o juzgarlo, hay un paso más. O sea, ya de repente vas a darte cuenta de que hay... O sea, vas a sanar algo que llevas toda la vida sin darte cuenta encima, Ujú, y entonces va a ser liberador. ujú. Sí, y eso es un paso mucho más avanzado, el cuestionarnos, indagar, Exactamente. ¿no? Porque el otro extremo es que he tenido una discusión o una situación frustrante con alguien y me puedo plantar en él tuvo la culpa, Sí, sí, sí. él tenía que haberlo hecho de otra manera, Sí. o esta persona lo hizo mal, y entonces yo no me trabajo, no cuestiono ni exactamente. indago. Entonces, el que nos indaguemos las cosas y vayamos profundamente a ver cuál es esa herramienta que no quería ver o la veía como un problema, tenemos frases hechas como tengo un problema, ¿no? Tengo un problema. Y el momento Clic. que te hace clic y dices, ese es el problema, creer que tengo un Creer problema. que tengo un problema. Sí, lo hemos vivido, ¿no? Sí, lo Y hemos ese vivido ahora. instante en el que dices, ahora entendí el problema. Te saca una risa. Sí. Te saca una risa y además te saca una sensación de me abrazo porque no soy la persona malvada que creía que soy. Claro, porque ya no hay juicio. Ujú. Porque dejas de juzgarte y Y empiezas a te tratarte entiendes. con valor. Sí, como... Porque al final siempre estamos como queriendo que el mundo nos trate bien, pero ¿y cómo nos tratamos a nosotros mismos? Ujú. Porque al final el mundo te trata como tú te tratas.
es un reflejo y tú tratas al mundo como tú te tratas. No puedes tratar al mundo de forma distinta a la que tú te tratas, es inviable, porque es lo que está dentro tuyo. Entonces cuando empiezas a entenderte, dejas de juzgarte y abrazas que eso te estaba diciendo algo, es que te estaba diciendo algo. Cuando ya tenemos la situación, que entendemos el mensaje de esa situación y ya podemos valorar el mensaje, podemos ver ese punto ciego, empieza otra nueva etapa. Otra nueva etapa. Y entonces volvemos, ¿no? Sí. Y es otro estado de madurez, es otro proceso para avanzar. Y recordarnos esto a todos nos viene bien para decir, no hemos ido atrás, sencillamente es una nueva etapa. Así que muchísimas gracias, Sara, por compartir tu proceso, porque es algo que nos pasa a todos y que es súper importante poderlo recordar. No estamos solos en esto. Recordarlo. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias.